Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Relatos de terror. Pasajero del más allá. No creerá lo que le pasó a este chofer de Uber. Cuidado a quien aborda en las noches oscuras. Me llamo Vicente. Si alguien me preguntara qué es lo que hago en la vida, la respuesta sería sencilla. Trabajo. De día, me paso horas en la oficina de una compañía de telecomunicaciones. Los números y las quejas de clientes insatisfechos llenan mi jornada. De noche, me convierto en chofer de Uber. Las cuentas no se pagan solas, y en este país, si no haces más de lo necesario, terminas ahogándote. La rutina es agotadora, pero he aprendido a convivir con ella. Mi vida no tiene muchos sobresaltos. Era una madrugada como cualquier otra. El cansancio me aplastaba tras semanas de trabajo continuo, sin un solo día libre. El único aroma que me mantenía alerta era el del café derramado en el asiento trasero, un accidente de algún pasajero anterior. La música suave de fondo no ayudaba mucho a mantenerme despierto, pero prefería eso a los pensamientos creados por la fatiga. A eso de las 2 de la madrugada, recibí una solicitud cerca del Hospital Central. No era raro que alguien llamara a un Uber desde allí a esas horas. Enfermeras, doctores, familiares de pacientes, siempre el pago era con tarjeta de crédito. Todos necesitan transporte en algún momento. Pero había algo en esta solicitud que me hizo sentir incómodo. No sabría decir exactamente qué era. Tal vez la hora, tal vez el silencio que envolvía la ciudad. A veces, el silencio puede pesar más que cualquier ruido. Llegué al hospital en menos de 10 minutos. La mujer estaba parada en la acera, su silueta apenas visible bajo las débiles luces de la calle. Llevaba un abrigo negro, grande para su figura delgada. No podía verle bien el rostro, su cabello lacio y oscuro caía sobre su cara, ocultándola casi por completo. Lo primero que me incomodó fue su postura. Había algo antinatural en la manera en que estaba ahí, inmóvil, como si hubiera estado esperando mucho más tiempo del que debería. Detuve el auto justo frente a ella. No se movió de inmediato, como hacen casi todos los pasajeros que suben con rapidez, quizás con apuro o ansiedad. Ella, en cambio, se acercó lentamente y abrió la puerta trasera sin emitir sonido alguno. Entró y se sentó detrás de mí. Un instante después, un leve aroma, difícil de identificar, impregnó el aire en el interior del auto. No era desagradable, pero había algo raro en él, como una mezcla de humedad y frío, el tipo de olor que encuentras en un cuarto cerrado durante mucho tiempo. «Buenas noches», dije, aunque mi voz sonaba más forzada de lo que pretendía. Ella no respondió. Ni siquiera me miró a través del retrovisor, solo se acomodó en el asiento y permaneció quieta. Me sentí un poco ridículo por hablarle sin obtener respuesta, pero no le di mayor importancia. No todos los pasajeros son sociables. Miré la dirección a la que había ingresado en la aplicación. El destino era frente al cementerio. Conducir a esas horas hacia ese lugar no era lo más agradable. No era la primera vez que alguien me pedía ir ahí. Sabía que el cementerio y sus alrededores tenían cierta reputación en la ciudad. Había escuchado a otros conductores contar historias extrañas, pero siempre las había tomado como exageraciones. Pero esa noche algo me hizo sentir incómodo, como si una presencia desconocida me observaba desde el asiento trasero, aunque sabía que la mujer no me había dirigido ni una sola mirada. Puse el coche en marcha, intentando no pensar demasiado en ello. La música suave siguió llenando el aire, pero la atmósfera dentro del auto era pesada, como si algo invisible estuviera entre nosotros. El viaje era corto, pero se sintió largo. Me obligaba a mantener la mirada en la carretera, pero de vez en cuando no podía evitar mirar por el retrovisor, esperando algún movimiento de la pasajera. Ella permanecía inmóvil, su rostro oculto, su cuerpo rígido. El silencio me incomodaba más de lo que me gustaría admitir. Normalmente,
Suelo hacer pequeñas charlas con los pasajeros para romper la tensión, pero esa noche las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Había algo en la presencia de esa mujer que me impedía hablar. Era como si, por alguna razón, supiera que no debía hacerlo. El camino al cementerio se hizo más rápido de lo que había anticipado, quizás porque, al final, había decidido acelerar un poco. Quería terminar con ese viaje lo antes posible. Cuando finalmente llegamos al destino, paré el coche frente a la entrada del cementerio, justo bajo la luz de una farola parpadeante. Durante unos segundos, todo permaneció en silencio. Miré a la mujer a través del retrovisor, esperando que se moviera, que hiciera algo, pero no lo hizo. Cuando al fin abrió la puerta, lo hizo de forma lenta, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Bajó del coche y comenzó a caminar hacia la entrada del cementerio sin mirar atrás. Fue entonces cuando noté que había dejado algo en el asiento trasero, un bulto negro, como una especie de bolso. Señora, olvidó algo, le grité, pero ella no se detuvo. Siguió caminando hasta que su figura se perdió en la oscuridad entre las tumbas. Me quedé en el coche, mirando el bulto. Algo dentro de mí me decía que no debía tocarlo, pero no podía dejarlo ahí. Era mi responsabilidad como conductor devolver los objetos olvidados. Me giré y lo observé detenidamente. No parecía grande ni pesado, pero tenía una forma extraña, indefinida. Decidí estirar la mano para tomarlo. El bulto era más liviano de lo que parecía, pero al levantarlo, sentí una extraña vibración. No era una vibración mecánica, era algo más profundo, algo que sentí recorrer mi brazo como una corriente fría. El miedo se apoderó de mí y solté el bulto de inmediato. Cayó sobre el asiento, pero entonces lo vi moverse, como si algo dentro estuviera vivo. El ambiente se puso pesado, como si el coche se hubiera llenado de una presencia invisible. Sentí que no estaba solo, aunque nadie más podía estar ahí. Quise salir del coche, pero mis manos temblaban y no podía coordinar mis movimientos. En ese instante, el bulto volvió a moverse, y esta vez una especie de sombra oscura salió de él. Lo que sea que fuera esa cosa, no era humana. El miedo me paralizó por completo. La sombra se extendió por el asiento trasero y avanzó hacia mí con una velocidad que no pude prever. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera comprimiendo los pulmones. No podía respirar. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. El auto, sin control, comenzó a desviarse. No sé cómo sucedió, pero antes de darme cuenta, me estrellé contra un poste de luz. El sonido del impacto fue fuerte. Mi cabeza golpeó el volante y todo se volvió negro. Desperté a lo que parecieron minutos después, pero no estoy seguro del tiempo exacto que pasó. La primera sensación fue el dolor. Me dolía todo el cuerpo, pero lo más extraño era que el bulto negro ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Intenté recordar lo que había pasado, pero mi mente estaba nublada, fragmentada, como si una parte de la noche se hubiera borrado. A lo lejos oí sirenas. Un grupo de paramédicos me sacaba del auto destrozado mientras las luces de la ambulancia me cegaban momentáneamente. Señor, ¿me escucha? ¿Está consciente? Preguntó uno de ellos. Respondí con voz débil. Sí, aunque no estaba seguro de cuán consciente estaba realmente. El dolor palpitante en mi cabeza dificultaba pensar con claridad. Mientras me subían a la camilla, volví a mirar el asiento trasero, esperando encontrar alguna señal de lo que había sucedido. No había nada. El bulto negro, la sombra que salió de él, todo había desaparecido. Me preguntaba si lo que había experimentado era real o si el impacto me había causado alguna alucinación, pero algo en mi interior me decía que no había sido solo producto de mi mente. El oficial de tránsito llegó minutos después, tomó mis datos
y trató de obtener algún tipo de explicación de lo sucedido. Intenté contarle la verdad, pero mientras más hablaba, más ridículo sonaba. Sabía que si mencionaba lo del bulto que se movía solo o la sombra que me atacó, probablemente me mandarían a hacerme una evaluación psiquiátrica. Así que opté por decir lo mínimo. Perdí el control del auto y me estrellé. Pasé el resto de la noche en el hospital. Cuando desperté a la mañana siguiente, Clara, mi novia, estaba sentada a mi lado. Me miraba con preocupación. Los médicos dijeron que, milagrosamente, solo tenía unos rasguños y golpes leves, pero la angustia y la sensación de incomodidad no desaparecieron. En los días siguientes, traté de dejar todo atrás. Volví a conducir, volví a trabajar, pero la experiencia no me dejaba en paz. De vez en cuando manejaba por las noches, sentía la necesidad de mirar por el retrovisor, esperando ver algo o a alguien. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en mí siempre me empujaba a recordar esa noche. Semanas después, algo extraño ocurrió. Volvía a casa después de un largo turno nocturno, cuando recibí una nueva solicitud para recoger a alguien cerca del cementerio. Mi primer instinto fue rechazarla, pero mis dedos se congelaron antes de pulsar el botón. Algo en esa solicitud me llamaba, como si hubiera algo esperando por mí que no podía ignorar. Decidí aceptar el viaje. Al llegar al lugar indicado, no vi a nadie. La calle estaba vacía y el viento frío de la madrugada movía las hojas secas por el asfalto. Miré el teléfono. La dirección coincidía, pero no había señales de mi pasajero. Apagué el motor y esperé unos minutos. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia en el aire, algo invisible, pero innegable, como si me estuvieran observando desde algún rincón de la oscuridad. Miré por el retrovisor por puro instinto y en el asiento trasero vi algo que me hizo congelarme. El mismo bulto negro que había visto aquella noche. Ahí estaba, como si nunca hubiera desaparecido. El ambiente se volvió pesado de nuevo y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí un terror que no podía explicar. El bulto no se movió esta vez, pero su mera presencia era suficiente para hacerme sentir que algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo dos veces, arranqué el coche y salí de ahí tan rápido como pude. Mientras me alejaba, miré una vez más por el retrovisor. El bulto negro ya no estaba. El asiento estaba vacío, pero el miedo permanecía. No volví a conducir por esa zona. De hecho, cambié de trabajo poco después. Pero, incluso ahora, en las noches más silenciosas, siento que algo me sigue observando, esperando el momento adecuado para volver. Fui chofer de Uber, pero después de esta experiencia, dejé ese trabajo. Quise compartir esta pequeña historia con ustedes a través de Ventura en línea porque sé que hay muchos conductores de Uber con que han pasado por eventos extraños igual que yo, pero no se atreven a contarlo. Mis recomendaciones para las personas que tienen este trabajo es que tengan muchos cuidados a quienes abordan a altas horas de las noches para que eviten pasar lo que pase. Motívese y compartan sus experiencias para que más personas conozcan lo que sucede en las calles por las noches.